Nos habíamos quedado la última vez, ya habíamos visto lo que varios ejemplos de sumas por la izquierda, por la derecha. En el último taller les mostré incluso un ejemplo donde hacíamos una suma usando los puntos medios. Y también vimos qué significaba la notación, cuál era la equivalencia entre la notación de la integral definida y su relación con el límite de las sumas de Riemann. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser empezar a calcular esos límites. Ya sabemos cómo calcular las sumas, ahora hay que aprender a cómo calcular esos límites. En particular vamos a ver cómo se calculan los límites cuando la función es un polinomio. Sí, esos son unos de los casos más sencillos que nos podemos encontrar. Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. En el caso en el que queremos encontrar el área bajo la curva de 0 a 1. ¿Sí? Para empezar, ¿esto qué significa? ¿Cómo traduzco este, esta información a la notación que hemos estado usando? Pues significa esto de aquí: f de x entre a y b, que en este caso particular sería la integral de 0 a 1 de x cuadrada de x. Y vamos a ver la manera de calcular esta integral. Para ello vamos a usar la definición que nos pide calcular un límite cuando n tiende a infinito y la delta x tiende a 0. Ya sabemos que esto es una suma de Riemann de ese, bueno, sí, podemos poner ese n, pero habíamos dicho que también se puede escribir así: de x subíndice y. ¿Sí? Esto es una suma de Riemann, que también la estábamos denotando como s subíndice n. Entonces ya sabemos cómo calcular esta suma. Ahora hay que calcular el límite de esta suma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de todas las sumas que podemos usar para este caso, elegir para este caso, vamos a usar? Vamos a usar sumas por la derecha. Es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de f evaluada en xy por delta x. ¿Sí? ¿Qué tiene de particular esta suma? Que la ci que aparece aquí es xy, es decir, el extremo derecho del intervalo, y las delta x todas tienen el mismo tamaño. Entonces hay que encontrar primero esta expresión para este caso particular. Entonces, ¿cómo se escribe esto? Es Rn es la suma desde i igual a 1 hasta n de la función evaluada en xy. A ver, ¿cuáles van a ser las xy? Para conocer las xy tenemos que conocer la delta x. Entonces, vamos a poner aquí la delta x. Pues para empezar es como vamos a partir el intervalo de 0 a 1 con n intervalos. Entonces va a ser 1 menos 0 entre n. Esto es igual a 1 entre n. Entonces esta es la delta x que vamos a usar acá. Entonces la x0, que es donde iniciamos, pues tiene que ser el extremo izquierdo del intervalo, que es el 0, que es donde va a empezar.
el siguiente punto de la partición tiene que estar a una distancia delta x adelante de este. Entonces es 0 más delta x, que es 1 sobre n. Entonces esto es 1 sobre n. El siguiente es 2, que va a ser 1 sobre n más 1 sobre n es igual a 2. ¿Sí? Entonces, conforme voy avanzando con las x y de la partición, le voy sumando 1 sobre n cada vez. Entonces, el iésimo término, el iésimo punto de la partición, el xy, ¿cuánto va a valer? ¿Quién me puede decir? Si la x1 vale 1 sobre n y la x2 vale 2 sobre n, entonces la xy pues sobre n. va a valer y sobre n. Y así nos vamos a seguir hasta que llegamos a x, su índice n, que va a valer n sobre n, que es 1. Este es el último punto de la partición. Entonces el primero es el 0 y el último es el 1. El primero es el 0 y el último es el 1. Y vamos avanzando entre cada uno de estos puntos sumando 1 sobre n. ¿Sí? Este de aquí, el iésimo, pues es como preguntarse cuál es el que está, por ejemplo, un punto por ahí a la mitad, ¿no? Entre x0 y xn. Esta es la expresión que tendría cualquiera de los que están aquí adentro. ¿Sí? Entonces ya tengo mi xy y tengo la delta x. Entonces lo que va dentro de esta suma es la función evaluada en xy. ¿Cuánto va a ser eso? Pues va a ser lo que le ponga en el argumento elevado al cuadrado, es decir, xy al cuadrado por la delta x. La delta x vale 1 sobre n, pero yo tengo una expresión para la xy que la voy a sustituir aquí. Es y sobre n al cuadrado por 1 sobre n. ¿Sí? Y esta la puedo simplificar. Vamos a ver cómo. Voy a borrar esta parte de arriba. De todos modos, trataré de subir este video lo antes posible para que puedan revisar los cálculos. Es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n. Hago este producto, va a quedar i al cuadrado sobre n al cubo. ¿Sí? Es esto de acá. Pero ¿qué notamos de esa expresión? Pues que hay un factor ahí que no depende para nada de la i, y usando las reglas de la notación sigma de suma, yo puedo escribir esto como la suma desde i igual a 1 hasta n, bueno, mejor así, como 1 sobre n al cubo. Este es el factor que no depende para nada de la i, hasta n de i al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿les resulta familiar esta suma de aquí o no? En principio les debería de ser familiar, porque esta es una de las que aparece en la... porque esta es una de las que aparece cuando tratamos el tema de la notación sigma de suma. ¿Sí? Acuérdense que les presenté tres fórmulas, tres expresiones
que les dije que iban a ser útiles o que iban a estar apareciendo varias veces, ¿no? Esta es una de ellas. Sí, esta fórmula de aquí se puede expresar de manera cerrada como n por 2n más 1 por n más 1, y todo esto entre 6. ¿Sí? La suma de i cuadrada desde 1 hasta n es esto de acá. Esta es una de las fórmulas que les había presentado. Entonces vamos a sustituir esta expresión por esta de acá. Entonces la suma por la derecha va a ser 1 sobre n al cubo por... ¿Sí? ¿Esta es la fórmula de número piramidal cuadrado? Sí. La fórmula que dijo de la piramidal cuadrado, ¿no? Sí, me parece que sí es la piramidal cuadrada. Ah, ok. Gracias. Sí. Las otras que vamos a usar es la de los números triangulares, que es esta. Es n por n más 1 sobre 2. Y otra que va a aparecer más adelante en los ejemplos es esta de aquí. Hay más fórmulas para potencias más grandes, pero no las vamos a estar usando. Sí, estas son las tres que vamos a estar usando en los ejemplos. Entonces, al sustituir esta expresión acá, me queda n por 2n más 1 por n más 1 entre 6. ¿Sí? ¿Se puede simplificar esa expresión? Sí, se puede simplificar un poco y de hecho resulta conveniente hacerlo de esta manera. Por ejemplo, este 6 pues es un factor que aparece multiplicando así a una serie de 3 factores. El primero es n entre n, el siguiente es 2n más 1 entre n, y el último es n más 1 entre n. ¿Sí? Tengo aquí una n al cubo, que es 1, 2, 3, y estos 3 factores son estos 3 factores de acá arriba. Revisen esto con cuidado porque en mi experiencia suelen equivocarse bastante a la hora de factorizar fracciones. ¿Sí? Entonces revisen el álgebra de las fracciones. Si tienen que repasarlo, pues lo revisan. El asunto es que tienen que aprender a manipular este tipo de expresiones. Ahorita van a ver por qué. Bueno, este de n sobre n pues es un 1. Y me queda nada más como 2n más 1 entre n por n más 1 entre n. Sí, ya quité este porque este a fin de cuentas es un 1. Estos los puedo escribir de la siguiente forma. 2n entre n es 2 más 1 entre n, y n entre n es 1 más 1 entre n. ¿Sí está claro esto? Solamente estoy haciendo la división que me pide ahí. Por ejemplo, si ustedes tienen x cuadrada más 3 entre x, esto es igual a 2x cuadrada entre x más 3 entre x. Este exponente que es 2, le quito el exponente del de abajo que es 1, entonces 2 menos 1 es 1, me queda 2x más 3 entre x. Algo así estoy haciendo aquí con estas dos fracciones. Lo importante es que
yo puedo escribir esta expresión como una suma de dos términos. ¿Ok? Y bueno, ¿y para qué queríamos esto? Pues recuerden que lo que nos interesa es calcular un límite. El límite cuando delta x tiende a 0 y n tiende a infinito. ¿Ok? De esta suma por la derecha. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir esta condición? Conocemos la delta x que tiene esta forma de aquí. Entonces, cuando la n tiende a infinito, ¿qué le pasa a la delta x? ¿Hacia dónde tiende? Si este se va haciendo grande, entonces este número de aquí se va yendo a 0. Entonces, cuando yo exijo esta condición, automáticamente tengo esta condición de acá. Es decir, cuando yo pido acá abajo que la n se vaya a infinito, automáticamente, como yo elegí la delta x se me va a ir a 0. Entonces, sí tengo estas dos condiciones cuando esto se cumple. Es decir, que voy a tener que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. Ya no estoy escribiendo la delta x tiende a 0 porque está implícita, pero esta condición la pueden de todos modos seguir escribiendo. Lo voy a escribir nada más sin ese añadido para que les resulte más familiar el tipo de límite con el que vamos a estar trabajando, que es esto de aquí. Ya sustituí la expresión de Rn, esta de acá arriba, en esta expresión y me quedó así. Y se fijan, este ya es un tipo de límite que pues saben resolver de su curso anterior de cálculo diferencial. ¿Sí? Es el límite de un producto de tres factores. El primer producto es una constante y las demás sí tienen involucrada la n. Entonces vamos a hacer este límite. Repasen las reglas de límites. Eso lo pueden encontrar en cualquiera de los libros que les mandé, cualquiera de los tres, el Stuart, el Neuhauser y el otro que no sé cómo se llama. Entonces vamos a hacer este límite. El límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 6 de 2 más 1 sobre n y de 1 más 1 sobre n. Como esta es una constante, lo puedo sacar del límite y me queda 1 sobre 6 límite cuando n tiende a infinito de 2 más 1 sobre n por 1 más 1 sobre n. Ok, ya saqué el 1 sobre 6 dentro del límite. Y esto va a ser igual a 1 sobre 6. Como es el límite de un producto, va a ser el producto de los límites, siempre y cuando estos límites existen. Tiende a infinito de 2 más 1 sobre n por el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n. ¿Sí? Este producto lo separo como el producto de dos límites. Y estos límites pues ya son bastante más sencillos de calcular. ¿Cuánto va a valer el primer límite? ¿Quién me puede decir? 2. Sí, vale 2. Porque esta es una constante, no lo afecta. Cuando la n se va a infinito, este no cambia. Pero este número de aquí sí va a cambiar cuando n se va haciendo grande. Es decir, cuando tiende a infinito,
este 1 sobre n se va a 0. Entonces va a tener, esto es igual a 2 más 0, y en el segundo factor, que es este límite de acá, va a ser 1 más 0. Entonces esto es 2 sobre 6, que es igual a 1/3. Entonces la integral que habíamos escrito, que iba de 0 a 1 de x cuadrada de x, esto es igual a 1/3. ¿Sí? Ese es el resultado. ¿Tienen preguntas? ¿No? No. Lo, lo que hicimos paso a paso fue primero escribir esta suma como esta expresión de acá. ¿Ok? Lo tenemos que escribir la Rn, las sumas por la derecha, en una expresión algebraica que podamos trabajar con este límite. ¿Sí? Si se fijan, la Rn quedó solamente en términos de algunos números constantes y la n. Y ya con esta expresión la puedo trabajar, puedo calcular su límite, que es lo que hice acá arriba. Estoy calculando el límite de Rn cuando n tiende a infinito y llego a este resultado, que es 1/3. Pero pues esto que estamos escribiendo aquí abajo, pues es la definición de acá, de la integral definida de 0 a 1 de x cuadrada. Esto y esto es lo mismo. ¿Sí? Ok. Entonces voy a hacer otro ejemplo con otro polinomio. Que el siguiente caso, el siguiente ejemplo que vamos a hacer es un poquito más largo porque la función es un poco más complicada. Pero ustedes vayan repitiendo los pasos allí en sus casas. Del intervalo de 1 a 6. Para empezar hay que escribir esto en su notación de integral. Esto va a ser la integral de 1 a 6 de la función que es 2x al cubo de x. Esto, el área bajo la curva de 1 a 6. Es esto de acá. Pero recuerden que esto se traducía en una operación que involucra el límite, que es esta de aquí. El límite cuando n tiende a infinito y delta x tiende a 0. ¿De qué cosa? Pues de una suma de Riemann. Ahora, en el caso anterior, para la suma de Riemann yo escogí la suma por la derecha. Podrían haber escogido la suma por la izquierda y tendrían que haber llegado al mismo resultado. Por lo mismo que les había comentado la vez pasada, que cuando una función es integrable, no importa cómo hagan la partición, es decir, no importa cómo hagan la suma, tienen que llegar al mismo resultado. Esta de aquí, la función anterior y esta son funciones continuas, entonces como son continuas son integrables. Quiere decir que yo puedo elegir cualquier suma de Riemann y tomar su límite y llegar al mismo resultado. Entonces para este caso en particular vamos a usar sumas por la izquierda. ¿Cómo se escriben las sumas por la izquierda? Es la suma desde i igual a 1 hasta n de la función evaluada en xi menos 1 por delta x. ¿Ok? Entonces pues hay que rellenar esta expresión con la información del problema. La primera información que requerimos es la delta x. La delta x es 6 menos 1 dividido entre n. Esto es 5 sobre n. Esta es mi delta x. ¿Ok? La siguiente información que requerimos es la partición, es decir, la x0, x1, etcétera,
que vamos a estar usando para evaluar la función. La primera x, que es donde empezamos, que es la x0, pues es el extremo izquierdo del intervalo, que va a valer 1. La siguiente, x1, va a ser la anterior más la delta x. Es decir, esto más delta x es igual a 1 más 5 sobre n. La siguiente pues va a ser la x1 más delta x, que es igual a 1 más 5 sobre n más 5 sobre n. Es decir, x2 es igual a 1 más 2 por 5 sobre n. Entonces ya se dan cuenta cuál es la expresión, cómo va cambiando la expresión de la x subíndice y, por ejemplo. ¿Cómo sería? La x subíndice y sería 1 más y veces 5 sobre n, ¿verdad? Entonces yo lo que necesito es la y menos 1. Y menos 1 va a ser 1, y en lugar de escribir y, voy a poner y menos 1, que multiplica 5 sobre n. Entonces esta es la que voy a usar para evaluar esta función. ¿Ok? Y bueno, y la partición se sigue hasta que llegan a xn, que es igual a 1 más n por 5 sobre n, que es igual a 1 más 5, y efectivamente 6, ¿no? Esto simplemente lo hago para comprobar que si estoy llegando desde 1 hasta 6, desde 1 hasta 6, sumando en cada paso 5 sobre n. ¿Sí? Entonces 1 más 5 sobre n, 1 más 2 veces 5 sobre n, y así sucesivamente hasta llegar acá. ¿Ok? Y este de aquí pues es la que necesito para evaluar esta función. Voy a borrar. Entonces tengo la suma por la izquierda es igual a la suma desde i hasta n. La función, ¿cuál era? Era 2 por x al cubo. Es decir, 2 por x y menos 1 al cubo por la delta x, que es 5 sobre n. ¿Ok? Sustituyo la expresión. Es esta de aquí. En lugar de escribir la x subíndice y, voy a escribir esta de acá. Es 1 más y menos 1 por 5 sobre n, y esto elevado al cubo, multiplicado por la delta, que es 5 sobre n. Entonces, a ver, intenten desarrollar esta expresión o simplificarla ustedes. Yo también lo voy a hacer aquí. Vamos a ver si llegamos al mismo resultado. L sobre n es igual a la suma hasta n de 2 por esto al cubo, pues es 1 más 3 por i menos 1 por n sobre n más 3 por i menos 1 al cuadrado por 5 sobre n al cuadrado, más, continúa aquí abajo, i menos 1 al cubo por 5 sobre n al cubo. Y todo esto, que es esto de aquí, este factor que está elevado al cubo, es toda esta expresión que empieza aquí y termina acá, multiplicada por 5 sobre n. Ok, entonces vamos a continuar.
tratando de simplificar un poco más esa expresión. O bueno, ya está simplificada acá, más bien la estamos desarrollando y ver qué términos se van a cancelar. Esto va a ser 2 por 1 más, va a ser este producto, es 3 por i por 5 sobre n. Luego 3 por menos 1 es menos 3 por 5 sobre n. ¿Sí? Revisen que esto efectivamente es esto de acá. Y el siguiente es 3 por i menos 1 al cuadrado. Esto es i al cuadrado menos 2 veces i más 1 por este al cuadrado, que es 25 sobre n al cuadrado. Ok, continúo acá abajo, me faltó este. I menos 1 al cubo es i al cubo menos 3 veces i cuadrada más 3 veces i menos 1 por 5 sobre n al cubo, que es 125 entre n al cubo, y todo esto está multiplicado por 5 sobre n. Ok, entonces voy a continuar acá arriba. Desde i igual a 1 hasta n. Ok, entonces vamos a seguirle. Es 2 por 1 menos 3 por 5 son 15 sobre n, más 15i sobre n, que es este de acá, y luego sigue el producto este que viene acá, que voy a desarrollar. Es 3 por i al cubo por 25. Entonces 3 por 25 son 75 por i al cuadrado sobre n al cuadrado. El siguiente es 3 por menos 2i por 25 sobre n al cuadrado. Entonces va a ser 3 por menos 2 son menos 6, por 25 son 150, menos 150 i sobre n al cuadrado. El siguiente es 3 por 1 es 3, por 25 son 75 n al cuadrado. Ok, ahora el de abajo es i al cubo por 125, y bueno, primero escribo 125 i al cubo sobre n al cubo. Ok, es este por este. Luego más este por este acá. 125 por 3 son, bueno, con signo menos, menos 375 por i al cuadrado sobre n al cubo. Luego esta, que termina es 375 por i entre n al cubo. Y la última es menos 125 entre n al cubo. Y todo esto multiplicado por 5 entre n, que es este último factor. Ok, si me equivoco en algo, me dicen, ustedes vayan siguiendo los pasos que estoy realizando. Okay. A ver, voy a multiplicar ahora por 2 y por 5 entre n. Es igual que multiplicar este 2
y este 5 lo cambio por 10, ¿sí? Entonces el primer término va a ser 10 sobre n por 1, entonces 10 sobre n. El siguiente es menos 150 entre n al cuadrado. El siguiente va a ser 150i sobre n al cuadrado más 750 y cuadrada sobre n al cubo menos 1500 y sobre n al cubo más 750 entre n al cubo más 1250 y al cubo sobre n a la cuarta, así, menos 3750 y cuadrada entre n al cubo, más 3750 y entre n a la cuarta menos 125 n a la cuarta, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestra suma. Ok, ¿no, profesor? ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Sí, ahí sería 1250 la última, ¿no? Ah, sí, perdón. Ahí está. Gracias. Y todas estas están elevadas a la cuarta. Estas. Ok. Si se fijan, algunos términos dependen de la i y otros no dependen de la i. Por ejemplo, este y este no dependen para nada de la i. Este tampoco y este tampoco. Entonces estos los voy a agrupar. Los voy a separar de esta forma. Menos 150 sobre n al cuadrado. Y luego el que sigue es este aquí. Más 750 sobre n al cubo menos 1250 sobre n a la cuarta. Estos que escribí aquí pues no dependen para nada de la i. Ahora voy a escribir los que dependen solamente de la i sin el cuadrado. Empezamos con 150 i sobre n cuadrada más, bueno, menos, porque el que sigue es este de acá, menos 1500i y el que sigue sería este de acá, más 3750i sobre n a la cuarta. Estos serían los que dependen de la i. Los que dependen de la i al cuadrado son los siguientes, que sería 750 i al cuadrado, no, perdón, es 150. ¿En cuál voy? En la i, ajá, sigue la i al cuadrado. Ok. Y luego este de acá, menos 3750 sobre n a la cuarta por i al cuadrado. Solamente esos dos. Y el último, que es nada más uno, que tiene la i al cubo, que es 1250 por i al cubo sobre n a la cuarta. Okay. Espero no haberme equivocado. Si me equivoco, al final me voy a dar cuenta, y si hay un error, pues ya lo tendrán que revisar ustedes. Ok. Entonces, esta no depende para nada de la i. Entonces la puedo escribir como ln por 10 sobre n
menos 150 sobre n al cuadrado más 750 sobre n al cubo por la suma desde i igual a 1 hasta n de 1. ¿Sí? Ah, y me falta un término, perdón. Menos 1250 sobre n a la cuarta. Todo esto, como no depende de la i, la puedo sacar completamente de la suma. Y me queda un 1. ¿Sí? El siguiente término es este de aquí abajo, el que involucraba nada más la i. Lo puedo escribir como 150 sobre n al cuadrado menos 1500 sobre n al cubo más 3750 sobre n a la cuarta por la suma desde i igual a 1 hasta n de i. El siguiente es este de acá. Si se fijan, depende de la i al cuadrado, que puedo factorizar. Va a ser como 750 sobre n al cubo menos 3750 sobre n a la cuarta por la suma desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado. ¿Ok? ¿Cuál le sigue? Este último de acá. Más, bueno, lo voy a factorizar ya. 1250 sobre n a la cuarta, que dio un 4, por suma desde i igual a 1 hasta n de i al cubo. ¿Ok? A ver, revisen este de aquí porque siento que no está bien. Y bueno, estas sumas las puedo expresar usando las ecuaciones que les mostré al inicio. Por ejemplo, la suma desde 1 hasta n de 1, ¿cuánto va a ser? Esta primera. N. Ajá, esta de aquí es n y la siguiente pues es la suma de Gauss, ¿verdad? N por n más 1 sobre 2 y esta de aquí está hablando nada más de la parte que tiene la suma, ¿eh? Esta va a ser n por 2n más 1 por n más 1 sobre 6 y esta que va al cubo es fácil porque es la de Gauss pero al cuadrado. ¿Ok? Entonces en lugar de poner la suma voy a poner estas de acá porque ya sabemos que la suma pues es igual a esta cosa de acá. Este es igual a esto y este es igual a esto. ¿Ok? Entonces aquí la cambio, en lugar de poner la suma pongo la n, en lugar de poner esta suma de acá voy a poner n por n más 1 sobre 2 los voy a ir borrando. La siguiente pues es la suma de números al cuadrado que va como n por 2n más 1 por n más 1 sobre 6 y la última es n al cuadrado por 2n más 1 por n más 1 entre 4. Ah, no, perdón, me estoy confundiendo con la otra, con la anterior. Es n al cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Y esta expresión grandota pues es nuestra suma por la izquierda y esto lo vamos a poner en el límite, es decir, este de acá, límite cuando n tiende a infinito y delta x tiende a 0 de ln es igual a que
Para empezar, ¿qué va a pasar con la delta x cuando n tiende a infinito? La delta x era 5 sobre n, ¿verdad? Entonces, cuando n tiende a infinito, la delta x tiende a 0. Entonces se cumple esta condición cuando esto sucede. Entonces lo escribo nada más así. De toda esta expresión de acá. Ok, no la voy a escribir ahorita, pero sí les doy la indicación de que toda esta expresión es lo que va a ir dentro del límite. Ok, entonces voy a empezar a escribir el resultado. Bueno, sí, la voy a escribir, la voy a hacer. Nada más que tendré que borrar. Déjenme revisar si la tengo por acá escrita. No. ¿Cómo la haré? Bueno, voy a trabajar encima de esta expresión de acá arriba. A ver, voy a multiplicar esta n a todos los términos que están acá adentro. Entonces, si multiplico este por este aquí, me va a quedar n sobre n, así, así, así y así, ¿verdad? Entonces aquí ya puedo cancelar algunas cosas. Por ejemplo, esta n de aquí se cancela con la de abajo. Esta de acá se cancela con el 2. Esta de acá se cancela y abajo me deja en lugar de 3, me deja un 2. Y esta de acá me va a dejar en lugar de 4 un 3. ¿Okay? Lo mismo voy a hacer con esta de acá. Voy a cancelar esta n de aquí y cancelar este 2, este 3 y este 4 y me va a quedar 3, 2 y 1. Si vuelvo a multiplicar por n más 1, ¿qué me va a quedar? Por ejemplo, aquí yo creo que va a resultar más conveniente, en lugar de meter este, para no cambiar tanto la expresión, voy a sacar más bien una n. Si voy a sacar una n, se cancela este de aquí, se cancela este 2 y se cancela este 3. Y la n la escribo acá afuera. ¿Okay? Entonces esta expresión de acá la puedo escribir como un medio de, iba como 2n más 1, entonces 2 más 1 sobre n. La que estaba aquí se escribe como esto. Okay. La siguiente voy a hacer algo parecido, cambio esta n por acá, este 3 lo paso a 2 y este 4 lo paso a 3. Saco una n cuadrada de esta expresión y aquí me queda una n nada más, y la n cuadrada la pongo acá afuera. ¿Sí? Ahora esta n cuadrada voy a meter una aquí y otra acá, entonces me va a quedar como sigue: 1 sobre 6, esto sobre n y este sobre n. Ahora esta la reescribo como 2 más 1 sobre n más 2. Hago lo mismo acá, n entre n es 1 y 1 entre n es 1 entre n. Y me queda así. Ya después que subo el video ustedes lo pueden volver a revisar y comprobar que las operaciones que estoy haciendo efectivamente sí son las correctas. Esta n cuadrada se cancela con este 4, queda un cuadrado, y luego esta n cuadrada la puedo usar acá. Va a quedar todo esto multiplicando por un 4. Y esto lo escribo como n más 1
entre n al cuadrado, que esto a su vez lo podemos reescribir como n entre n es 1 más 1 sobre n. ¿Ok? Entonces ahora tenemos esta expresión y es más sencillo analizar esta expresión y ver qué pasa cuando la n tiende a 0. Por ejemplo, cuando la n tiende a 0, todos estos de aquí que voy a encerrar en un círculo pues se van a ir a 0. Cuando la n va creciendo, todos estos se van a 0. Entonces solamente me sobrevive un... Bueno, voy por aquí. Esto va a ser igual a un 10. Va a ser el único que sobrevive, 10. Porque estos hicieron 0. La siguiente, todos estos de aquí que voy a encerrar en verde, estos de acá, se van a ir a 0 cuando la n tiende a infinito. Ustedes ya cuando lo hagan pues lo pueden hacer con más calma y de manera más ordenada, porque tienen más espacio para escribir. Aquí lo tengo un poco restringido. Va a ser 150, que es el único factor que sobrevive, que multiplica a un medio y que multiplica a 2 más 1 sobre n. Pero cuando n tiende a infinito, esto se hace un 0 y me queda solamente el 2. Entonces 2. ¿Ok? Continúo acá abajo. Bueno, hasta acá abajo continúa. Más, el único que sobrevive aquí es el 750, que multiplica a un sexto y que multiplica a estos dos factores. Pero como la n tiende a infinito, este se hace 0, este se hace 0, entonces esto se convierte en un 2. Más 1250 sobre 4, que multiplica a 1 más 1 sobre n al cuadrado, que esto se hace 0, entonces me queda un 1. ¿Sí? Entonces esta expresión del límite me va a quedar de lo que tenía aquí, me va a quedar como 10 más 150 más 750 por 2 entre 6, que serían 750 entre 3, más 1250 entre 4. ¿Esto cuánto va a ser? A ver, hagan la cuenta. Según yo es 160 más 250 más 1250. ¿Esto cuánto es? Sería 1200, serían 625 entre 2. Ok. Esto es igual a 320. 22.5 es lo que da. ¿Todo esto? Sí. Ok. A ver, nada más déjame escribirlo como una fracción. Es este por 2 más este por 2 más este. Me da esto, que es igual a 5 más 2 más 2 son 4, 6 y 5 son 11 y 3 son 14 entre 2. Y a ver, déjenme ver. Sí, lo tengo mal. El resultado debería de ser 1295 sobre 2. Este es el resultado correcto. Seguramente me equivoqué por ahí en el álgebra, en algún momento del desarrollo. Pero ustedes pueden más o menos, bueno, al rato revisar el video ya que lo suba y volver a hacerlo y revisar dónde me equivoqué, y ya ustedes lo hacen de manera correcta y tienen que llegar a este resultado de aquí. ¿Sí? Aquí me equivoqué, no sé dónde salió mal. A ver,
10 más 150 sobre 2. Sí, quién sabe. Por ahí debe de haber un número que me equivoqué. Entonces lo revisan y tienen que llegar a este resultado. Pero este será el resultado pues de la expresión que teníamos al principio, que era la integral de 1 a 6 de 2x al cubo delta por dx es igual a 1295 sobre 2. ¿Sí? Este es el resultado. ¿Okay? Vamos a hacer un último ejercicio. Este va a ser más sencillo. Va a ser más sencillo que este. Si se fijan, aquí la parte complicada es que esta cosa iba al cubo, y como va al cubo pues empiezan a aparecer muchos más factores. Entonces el siguiente pues va a ser más sencillo. La función que vamos a usar es f de x igual a x más 1 en el intervalo de 2 a 4. ¿Ok? Esto es igual a la integral de 2 a 4 de x más 1 delta x. No es necesario que le pongan los paréntesis aquí. Esto que se va a traducir pues es el límite cuando n tiende a infinito y delta x tiende a 0 de una suma de Riemann. La suma de Riemann que vamos a usar en este caso, si se fijan, en el primero usamos sumas por la derecha, en el segundo usamos sumas por la derecha, suma por la izquierda, y en este vamos a usar sumas con el punto medio. ¿Ok? Las sumas usando el punto medio, como iban, a la suma desde i igual a 1 hasta n de f igualada en una ci por una delta x. ¿Qué es la ci? Pues la ci era el punto medio. Ci era la xi menos 1 más la xi entre 2. ¿Ok? Entonces, como hemos estado haciendo en los casos anteriores, primero encontramos la delta x, que es igual a 4 menos 2 entre n, es 2 entre n. Y ahora escribimos la partición. Empezamos en x0 igual a 2. El siguiente va a ser la x0 más la delta n, que sería 2 más 2 entre n. La siguiente sería x2, sería 2, sería x1 más delta n, que sería 2 más 4 sobre n, etcétera. Entonces, ¿cómo quedaría la xi? Sería 2 más i veces 2 sobre n. Esta es la xi. Si esta es la xi, ¿cómo queda la xi menos 1? Sería 2 más i menos 1 por 2 sobre n. ¿Ok? Y así se continúa la partición hasta llegar a la xn, que va a ser 2 más n por 2 sobre n, que es igual a 2 más 2, que es igual a 4. Entonces empieza en 2 y termina en 4, efectivamente. Y va cambiando de 2 sobre n en 2 sobre n. ¿Okay? Entonces ya tengo la información suficiente para calcular la CI. La CI es xi menos 1 más xi. Esta es la xi y esta es la xi menos 1. Entonces las voy a sumar y las voy a dividir entre 2. Lo voy a hacer acá arriba. CI es igual a xi menos 1, está acá, 2 más i menos 1 por 2 sobre n, más xi, que está acá, 2 más i por 2 sobre n, y todo esto dividido entre 2. Entonces la CI es igual a que 2 más 2 son 4, más
2 sobre n por i menos 1 más i entre 2. Esto es igual a 4 entre 2 son 2 más 2 entre n. 2 entre n entre 2 es 1 sobre n más 2i menos 1. ¿Sí está claro esto? Bueno, si no tienen dudas, les digo. Entonces esta expresión va a quedar escrita como la suma es de i igual a 1 hasta n de la función. La función en este caso era x más 1, entonces aquí va a ser ci más 1. ¿Sí? Todo esto multiplicado por la delta x. La delta x es 2 sobre n. ¿Ok? Entonces nada más sustituyo lo que calculé aquí de la ci. La mn es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n por 2 más 2i menos 1 entre n. Esta es la ci más 1 por 2 entre n. Nada más estoy sustituyendo los datos de acá. La ci es esto de acá arriba, entonces es esto más 1, es esto más 1 multiplicando la delta, que es este de acá. Ok, entonces esta expresión va a quedar como 2 por 2, bueno, 2 más 1 son 3. Aquí tengo 3. Entonces 3 por 2 sobre n es 6 sobre n. Y este por este me va a dar 2 por 2i menos 1 entre n al cuadrado. Y esta es mi suma usando puntos medios. Esto es lo que vamos a poner dentro de la expresión que incluye el límite. El límite cuando n tiende a infinito y delta x tiende a 0. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando la n tiende a infinito? Si la delta x es igual a, habíamos quedado que eran 2 sobre n, entonces cuando la n tiende a infinito, la delta x tiende efectivamente a 0. Entonces esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de esta suma de acá. Pero a ver, antes de escribir la suma, lo podemos escribir como, lo voy a poner acá arriba, mn es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de 6 sobre n más 2 por 2 son 4i menos 2 sobre n al cuadrado. Y nada más hice el producto de estos dos. Esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de 6n menos 2 sobre n al cuadrado más la suma desde i igual a 1 hasta n de 4i sobre n al cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Esta no depende de la i y esta sí depende de la i. Entonces 6 sobre n menos 2 sobre n al cuadrado por la suma desde i igual a 1 hasta n de 1 más la suma más 4 sobre n al cuadrado, la suma desde 1 hasta n de i. ¿Okay? Esto de aquí es una n por n y esta de aquí es la suma de Gauss.
que es n por n más 1 sobre 2. Y esta es la que voy a sustituir acá arriba. 6 sobre n menos 2 sobre n al cuadrado por n más 4 sobre n al cuadrado por n más 1 sobre 2. ¿Okay? ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de 6, porque n entre n es 1, menos 2 entre n, más 4 entre 2 son 2, entre n por n más 1. ¿Sí? Cancelé esta n con este 2 y este 4 entre 2 es 2. Es este de aquí. Ahora esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 6 menos 2 sobre n más 2 por 1 más 1 sobre n. Y aquí ya nos podemos dar cuenta del resultado. Cuando n tiende a infinito, bueno, de hecho ya no necesito escribir el límite. Este es una constante 6, este se va a 0, este va a ser 2 por 1 más 0, y esto nos va a dar 6 más 2, que es 8. Entonces este es el resultado. Quiere decir que la integral desde 2 a 4 de x más 1 delta x es igual a 8. ¿Sí? Y ahí se termina ese ejercicio. ¿Tienen preguntas? No, profe. ¿Seguros? Porque este es un ejercicio muy típico y siempre aparece en los cursos de cálculo y es muy probable que venga en la tarea y en el examen. Entonces, si no tienen preguntas, hasta aquí lo dejamos. ¿Alguien tiene preguntas? No, profe. Si tienen preguntas más tarde, pues te pueden volver a revisar el video o pueden dejar sus preguntas en los foros, ¿ok? Y trataré de responderles a tiempo. Entonces, ¿qué más les iba a comentar? Maestro, Sí, diga. ¿y cuáles son las tareas o talleres que va a dejar? Las tareas, ¿Al aula virtual? sí, la tarea la voy a subir al aula virtual y les mandaré un mensaje ya que esté arriba la tarea. Y de los talleres que nos comentaba, donde ayer mandó el mensaje, ¿son sobre estos los que va a subir o...? Sí, el taller es esta sesión que estamos teniendo en vivo. Ah, ok, sí. Sí, lo estoy grabando y lo voy a subir. Lo voy a subir a YouTube y ahí lo pueden volver a ver. Sobre todo para que revisen el segundo ejercicio donde seguramente me equivoqué en algún número por ahí y no me salió. Y ustedes lo pueden volver a hacer y ver que van a llegar al resultado que les mostré ahí. ¿Sí? Lo pueden hacer como ejercicio y les estoy mostrando más o menos cómo se hacen los pasos. ¿Sí? Les iba a comentar que el video del taller anterior ya debe de estar arriba, ya debe de estar en YouTube. Nada más que como está de un buen, les mandé el enlace antes de que estuviera el video listo, pero ahorita yo creo que ya debe de estar listo, entonces lo pueden volver a revisar. Entonces, si no hay más preguntas, hasta aquí lo dejamos y seguimos el viernes de nuevo a las 8:30 de la mañana y espero subirles más videos de los demás temas. ¿Sí?